Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos con el tema de los trascendentales. Si tuvieron oportunidad de estudiar, se dieron cuenta que no son temas muy extensos, ¿no? Pudiera ser un poco complejos, pero no necesariamente extensos. Entonces, hoy vamos a agotar dos de esos trascendentales, la unidad y la verdad. Recordemos entonces que los trascendentales son esas cualidades propias que trascienden a todos los entes. Todos los entes trascienden al ser, porque incluso la mayoría de los trascendentales son aplicables a Dios. Recordemos que Dios no es un ente, eh, sino es el ser en sí mismo. Por lo tanto, no puede ser llamado algo, no puede ser llamado cosa, pero Dios sí puede ser llamado uno bueno, bello y verdadero. Y más todavía, Él es la unidad, Él es la verdad, la bondad y la belleza. Entonces, hablamos o entramos a hablar de la unidad del ente. Recordamos, trascendentales es lo que estamos hablando. Hablando de la unidad trascendental. Hablar de unidad no significa solamente que existe una cosa, sino que cada existente en sí mismo es indiviso, tiene cierta unidad. Todo ente, en la misma medida que es ente, es uno. ¿Y por qué decimos esto? Porque si se disgrega, si se separa en elementos, deja de ser lo que es, hay una pérdida del ser, por lo menos del ser original, no que se anule totalmente la existencia, pero sí hay una modificación sustancial, esencial, hay un algo diferente. Por ejemplo, un carro que lo vamos desarmando en partes, y entonces, si yo tengo, no sé, el carro en 1000 partes separadas, ¿a eso se le podría seguir llamando automóvil? Seguramente no. Cabe la posibilidad de que lo rearmemos, pero no necesariamente va a ser posible, va a quedar igual, y entonces esa sustancia carro ha quedado modificada, vamos a decir, en refacciones o como se le llame ahora, ¿no? De manera similar, estaríamos hablando del el humano que fallece. El alma se le desprende del cuerpo y entonces ya no es llamado como tal ser humano, sino cadáver. Que cadáver es una palabra medio fuerte, bastante fuerte de hecho, y significa carne de gusanos. Pero bueno, es verdadero, ¿no? Entonces el cadáver ya no es ser humano, ya no es persona humana, perteneció a un ser humano y por eso se le trata con dignidad. Pero ¿qué va a pasar tanto en ser humano como en animales cuando llega la muerte? Como hay una ausencia del principio ordenador que es el alma, sus elementos se van a disgregar y por eso viene la putrefacción y hasta que llegue
los principios más elementales de esta composición, ¿no? No creo que se llegue como tal a átomo, pero sí a ciertos compuestos. Y primero en un aspecto fenomenológico, ¿qué significa esto de fenomenológico? Son aquellas cosas, pues llanamente que vemos. Lo fenomenológico es lo que vemos, los hechos o fenómenos, por eso tiene ese nombre. Hechos o fenómenos que pues simplemente están ahí. Eso es fenomenológico. Entonces, en la fenomenología, observamos que todas las causas naturales, estamos hablando que incluso no actos voluntarios, sino inherentes a la misma naturaleza, tienden hacia la unidad, porque está en juego su ser. Y hablando de los seres animados, animales y seres humanos, tendemos a custodiar el ser que se manifiesta como lo que llamamos principio de supervivencia, ¿no? Pero incluso, no sé, en los experimentos o sí, experimentos de un laboratorio donde se combinan sustancias, siempre las sustancias van a tender a la estabilidad, aunque eso implique ciertas reacciones, si hay una reacción de combustión, si hay una reacción, no sé, de combinación de elementos, lo que sea, para llegar a un elemento estable. Y ese elemento estable diríamos que es donde queda claro que está esta tendencia a conservar la unidad. Entonces hay que distinguir la unidad trascendental, los trascendentales, lo metafísico, lo que estamos hablando del ente, de la unidad cuantitativa, la unidad física, corporal, evidente. Entonces, esta unidad cuantitativa, que es un medio para ayudarnos a concluir en la existencia de la unidad ontológica o metafísica, bueno, esta unidad cuantitativa, corporal vamos a llamarle, o física, es consecuencia de la materia y del el principio del número que resulta su división. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que poníamos en el curso pasado como ejemplo, si yo tengo determinada cantidad de masa y de esta masa me salen 10 bolitas o 100 bolitas para hacer tortilla, bueno, pues estará una división limitada a ese número de elementos, en este caso tortillas, que vamos a hacer. Por seguir al accidente de cantidad, hablando de esta unidad cuantitativa, por seguir al accidente de cantidad, se encuentra solo en las sustancias corpóreas. La unidad cuantitativa es solo de las sustancias corpóreas y por ello no es un trascendental, no es de metafísica, sino de filosofía de la naturaleza. Ahora hay criaturas que no son materiales, como serían los ángeles, por ejemplo, y aún así ellos tienen una unidad. En este caso no hay una unidad cuantitativa, sino una unidad trascendental, como aquello que nos ocupa como centro de esta exposición. Ente y unidad. La unidad trascendental no es otra cosa que la indivisión propia del ente, ¿no? Indivisión propia del ente. Ya dijimos que si el ente se divide ya no es lo que es. Ahora, podría haber una división parcial, por ahí se plantea una paradoja, ¿no? De que si a una barca de madera se le va cambiando ahora una pieza, ahora otra, si al cabo de años que se ha hecho un recambio total de las piezas originales, si sigue siendo la misma barca, pues bueno, fundamentalmente sí. Ponía también el ejemplo en la ecuación anterior, cómo los elementos químicos que conforman nuestro cuerpo se van recambiando cotidianamente. Y sin embargo, yo sigo siendo yo por el principio ordenador que es el alma, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos plantearnos, ¿no? Cuando una persona es amputada, vamos a suponer una amputación quirúrgica por una cuestión delicada de salud, eh, la persona sigue siendo persona, aunque ya no tenga uno de sus miembros o dos de sus miembros, sí, sí, sigue siendo persona. El miembro ya no es persona, ya no participa del alma, ya no tiene el principio ordenador, por eso se va a disgregar en sus componentes. Pero donde se encuentra el principio, que sería en este ser humano vivo, aunque esté amputado, sigue habiendo el mismo valor y dignidad, porque sigue siendo lo que es, ¿no?
Si se separa el principio ordenador, insisto que es la muerte, pues ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, hablar de unidad respecto al ente no le añade nada, o sea, no es una cosa nueva que descubramos. El autor varias veces pone el ejemplo como de decir ciego a un topo. Ese topo ciego de suyo, todos los topos son ciegos, y por lo tanto el agregar esta nota al ente en sí mismo llamado topo no le agrega nada porque sigue siendo lo que es. Y entonces, ¿de qué hablamos al hablar de unidad? Estamos hablando de una negación de división interior. Entonces, primero, la inteligencia entiende al ente en cuanto ente, un algo que existe, y luego capta la unidad. En este sentido hay un orden, ¿no? Hay un algo y ese algo es uno, no al revés, no hay un uno y ese uno es algo, ¿no? Uno y ente se identifican, por eso es como el ente es el fundamento del ser. Entonces, el ente es uno, no el uno es ente porque el uno no tiene existencia, sino es el ente, esta cosa que existe en particular, la que tiene unidad. Y es entonces en este ente en el que existe y participa el ser, donde se fundamenta todo el ser. Aquí también habrá que decir que cuanto el ser es más noble, estamos hablando de ente en particular, cuanto el ser es más noble, la cosa es más ente, o sea, participa más del ser, más perfecta. Por poner un ejemplo muy material, sería mucho más noble el oro y la plata que el carbón y el sílice, ¿no? Sería mucho más noble. Paréntesis. La iglesia indica, por ejemplo, que los vasos sagrados, cáliz, copón, debieran hacerse de metales nobles. O sea, idealmente todos nuestros cálices y nuestros copones, custodias, etcétera, deberían ser hechos de oro o plata. La iglesia acepta actualmente que se haga de otros materiales que sean resistentes, que no filtren, pero que se bañe de oro, porque aquello va a estar en contacto con la sustancia misma de Cristo, ¿no? Por eso tiene que ser lo más digno posible. Bueno, entonces, cuanto más noble, en este ejemplo que puse anteriormente, es más noble el oro y la plata que el carbón y el sílice, habría una participación más perfecta de estos metales más nobles en el ejemplo material que estamos dando y por lo tanto gozaría de mayor unidad. Y otra vez, hablando del ejemplo físico, que podríamos sacar como enseñanza. Los metales nobles, ¿por qué son más caros? Porque existen menos, o sea, son de un más difícil acceso en la naturaleza, pero también son más cosas las que se pueden elaborar con ellos, o sea, nos dan facilidad para hacer hilos, para hacer láminas, para moldearlos de una forma muy fina, que si yo quería moldear un pedazo de carbón, pues no va a tener la misma belleza, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, más noble, más perfección, mayor participación del ser, mayor grado de unidad. Yo martillo una lámina de oro, se va a seguir expandiendo, no es tan fácil que se rompa, a diferencia que si yo martillo un pedazo de carbón que se va a trozar con suma facilidad, ¿no? Dios es subsistente en sí mismo, por lo tanto, no solamente es muy perfecto, sino es dueño de todas las perfecciones y la perfección misma. Por lo tanto, Dios es máximamente uno, máximamente uno. De hecho, en teología se divide el estudio de Dios uno primero y luego de Dios trino, cuando se estudia a Dios en sí mismo, no cristología, que sería el estudio de la persona del Señor, sino el estudio de la divinidad de quién es Dios. Primero se estudia a Dios como uno y luego Dios como trino. Entonces Dios como ser perfectísimo es uno, por eso no puede haber varios dioses. Si hubiera Dios, dos absolutamente perfectos, ya tendrían una carencia que el otro uno les tendría que complementar. Por eso es imposible, es una contradicción. Y hablando de la creación, pues las criaturas más nobles poseen mayor unidad. Ya puse el ejemplo de los metales, pero hablando en el grado de perfecciones, el ser humano tiene una mayor unidad que la que tienen los animales, los ángeles mayor a la que tenemos nosotros. De forma análoga sucede con el obrar moral. Es más perfecto si es más unitario. Por eso se llama o se habla
de integridad moral. ¿Qué significa ser de integridad moral? Ser de una sola pieza, moralmente, ser de una sola pieza. Un tema que yo saco con cierta frecuencia en la predicación es que hay pecados, y por poner un ejemplo, la infidelidad matrimonial sobre todo, el infiel pierde la integridad en sí mismo. Entonces, ¿qué le provoca? Le provoca el ser fragmentado. Y al ser fragmentado, su edificio, llamémoslo así, queda destruido y por lo tanto, él mismo es consciente de su falta de probidad moral. Y imaginándonos que fuera por dentro una columna que sostiene la integridad moral, esa columna fragmentada, pues el interior de aquel infiel queda destruido, devastado. ¿Y qué sucede? Pues que son personas muy inseguras, con mucha frecuencia. El que ha sido infiel es muy celoso, desconfía de todos. ¿Por qué? Porque en el fondo piensa, pues si yo fallé, ¿cómo los demás no van a fallar? ¿No? Empezando por mi esposa o quien sea, pero es esa noción deforme que se tiene de la realidad por la falta de integridad, de probidad moral. Bueno, ahora hay grados y tipos de unidad. La unidad más perfecta es la de la simplicidad. Es la del ente que carece de partes o de pluralidad de principios, y el que definitivamente tiene absoluta simplicidad es Dios. De hecho, Dios es tan simple que nos resulta complejo para nuestra inteligencia el inteligirlo, el aceptarlo. ¿Por qué? Porque tendemos a ser complejos, a analizar por partes, a entender progresivamente, y Dios es absolutamente simple. Entonces no tiene partes, no tiene pluralidad de principios, no tiene elementos constitutivos. Estamos hablando de esta visión filosófica de Dios que es verdadera respecto a su sustancia divina. O sea, aunque sean principios filosóficos, no estamos contradiciendo la fe de la iglesia, sino al contrario, estamos fundamentando ciertos aspectos que la sola revelación no nos alcanza a mostrar, aunque también lo refiera. Pero aquí estamos haciendo una argumentación racional. De hecho, la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano I, definió que Dios ha dotado a la humanidad de esta capacidad de conocerle a Él a través de la sola luz natural de la razón, que es un poco lo que hemos mencionado aquí y que dentro del estudio de la filosofía se le llama teología natural o teodicea. Bien, entonces Dios es el absolutamente simple. Los ángeles también son simples, no tienen partes, como no hay cuerpo tampoco, no hay cuerpo y alma, como es el caso de nosotros, y no hay cuerpo que a su vez tiene muchas partes. Entonces es la razón del por cual los ángeles son inmortales. Dios es eterno, sin principio ni fin. El ángel es inmortal, no es eterno porque no existía desde siempre, serían otros dioses. No, tienen un principio. Antes de la creación visible, Dios hizo la creación invisible. Ahí estaban los ángeles. Y nosotros tenemos claramente un principio de nuestra existencia, incluso de nuestra alma, al momento en el que somos concebidos. Pero esta alma de naturaleza espiritual sí es simple. Y por lo tanto, por ser simple, también es inmortal. Eso es importante saberlo, ¿no? Nuestra alma es inmortal, no puede morir porque no puede separarse. El cuerpo sí se separa del alma, entra en el proceso de corrupción, pero el alma no morirá jamás. Por eso, bueno, tampoco hay reencarnación, porque esta alma es de este cuerpo, no es de, el cuerpo que caiga y entonces yo no sería nadie. No, no, definitivamente no. Nadie concreto, quiero decir. Las criaturas poseen una unidad de composición. Los grados de unidad dependen de estos niveles de composición que hay en ellos. Se distingue unidad sustancial, las que son puramente espirituales o compuestas de materia y forma, por ejemplo, y la unidad accidental y la unidad de orden. Entonces, las que más se aproximan, bueno, lo que ya dijimos, las que más se aproximan a Dios serían los ángeles, compuestos solo de esencia y acto de ser. Eh, Hay en el ángel cierta composición, cosa que no hay en Dios. Pero en su ser concreto no se divide, no es divisible el ángel. Por eso es que cada ángel agota su especie, es único.
Tiene su diferencia específica absolutamente diferente de otros ángeles, aunque se puedan enumerar en los llamados coros celestiales, ¿no? Entonces, lo que es una unidad sustancial no se puede dividir, por ejemplo, en acto y potencia. En el acto se encuentra la actuación. Los ángeles mismos tienen simplicidad en sus operaciones intelectuales. No tienen, a diferencia de nosotros, conocimiento discursivo. Por lo tanto, conocen más y mejor. O sea, nosotros tenemos que seguir un proceso de conocimiento, un proceso muy complejo. Por eso es lento, por eso es falible y por eso Dios nos puede perdonar. Es paréntesis, ¿verdad? Porque viene la pregunta, ¿por qué el pecado de los ángeles es imperdonable, de los demonios, ¿no? Ángeles que se deformaron. Eh, ¿Por qué es imperdonable? Porque su inteligencia aprende de forma inmediata, no discursiva y por lo tanto con total claridad, y consecuentemente su voluntad es firmísima y por lo tanto en su naturaleza misma es irrevocable. No sé si esto se entienda más o menos, ¿no? Un grado inferior de unidad, hablando después de los ángeles, está en los entes materiales, poseen estructura compleja, ser y esencia, y esta última, la esencia, necesita de materia para subsistir. Por eso los entes corporales o materiales son corruptibles, son divisibles debido al accidente cantidad. Se pueden separar produciendo la disolución del todo, como una piedra que se tritura, por ejemplo, como agua que se evapora o se mezcla con otras cosas, etcétera. Y la unión entre la sustancia y el accidente es menor que la que existe entre los principios de la sustancia. Hablando de esto que mencionamos el curso pasado, insisto, si alguno no lo ha visto, vaya ahí al canal de Cor Inmaculatum para que pueda profundizar en estos temas filosóficos. La esencia y el ser, materia y forma, tienen una unidad tan íntima que si se separan se disuelve el ser. A ver, si yo tengo una escultura de mármol, la materia, aunque es un ejemplo material para hablar de cuestiones metafísicas, la materia sería el mármol, ¿no? Y la forma, pues esto que le ha delimitado para parecer como el David. ¿Qué pasaría si yo le quito la forma? Pues esta escultura de David deja de existir. Por eso no se pueden separar materia y forma sin afectar al ente en cuanto tal. La unión de sustancia y accidente, como por decir hombre blanco, es de rango inferior. ¿Por qué? Porque el accidente puede mudar y sin embargo la cosa sigue siendo lo que es. Un hombre blanco que se avergüence y se ponga rojo o se espante y quede pálido, no deja de ser hombre, aunque este accidente le esté afectando. Por eso se habla de una unidad menor entre la sustancia y accidente que la que había en el ser de la sustancia, ¿no? O la sustancia con el ser. Muy bien. Otro tipo de otro tipo de uno es la unidad del orden que se basa en el accidente de relación. Por ejemplo, si hablamos de ejército, de familia, de sociedad, estamos hablando de un orden en el que son varios entes que tienen algo en común y que produce esta unidad más bien formal que material, ¿no? Entonces está formado por sustancias. La forma como tal es el mismo orden entre las partes, ¿no? Entonces, no sé, si un soldado deserta del ejército, ha perdido la relación con aquello que formaba parte, entonces ya ni siquiera puede ser llamado soldado, por lo menos no dignamente. Entonces, el fundamento de de estas unidades de orden es el fin para el cual existen. La familia, pues, traer y proteger a los nuevos miembros de la sociedad. El ejército, pues, unir fuerzas para defensa y para ataque en ser necesario, etcétera. Entonces se asimila a la unidad de agregación como causa y efecto, como el agente, el instrumento. ¿Quién lo está provocando? ¿Qué es lo que produce? Sería también este tipo de unidad de orden, ¿no? Y hablando de unidad, hay un término contrapuesto, eh, no contradictorio, no, pero que por hablar de lo uno tenemos que hablar de lo otro y sería el término de multiplicidad. La multiplicidad se opone a la unidad como lo dividido a lo indiviso.
Los entes en cuanto divididos los unos de los otros son múltiples. Entonces, digamos, oponemos este término no porque sea contrario, no porque contradiga la unidad. Es más, la unidad misma de este ente es más tan simple, así como cada dedo es un ente, vamos a llamarle así. Este tiene unidad. Entonces, yo ya en una mano tengo 5 dedos. Entonces, hablo de una multiplicidad de elementos precisamente por la unidad. No tengo solo 2 dedos que estuvieran unidos así, sino una multiplicidad de elementos que cada uno de ellos tiene unidad. Entonces, por la unidad de este y la unidad de este es que se pueden distinguir el uno del otro. Y porque se pueden distinguir el uno del otro, hablamos de multiplicidad. En nuestras aprehensiones, la división sigue a la noción de ente y no ente. Es, no es. Incluso entre los dedos, ¿no? Aquí no hay dedo, aquí no hay. Entonces, es, no es. Entonces, captamos que algo es, luego captamos que algo no es, y porque captamos que entre el ser y el ser hay un no ser, hablamos de una distinción o una división. No sé si esto quede claro. Entonces, cuando conocemos algo nuevo, tenemos la privación de unidad entre unos entes y otros, su carácter múltiple y supuesta la unidad intrínseca de cada uno. Esto que ya hablé con el ejemplo de los dedos. Entonces, ente, no ente, división, unidad, multiplicidad, sería como que el camino en el que entendemos esta multiplicidad de elementos que, como ya dije, brota de la unidad del ente de cada uno. Lo múltiple está formado de muchos unos. La noción de multitud depende de la unidad y no al revés. O sea, no es porque hay muchos que puede haber uno, sino porque hay un uno, otro uno, otro uno. Es que puede haber muchos. Y la multitud o multiplicidad solo puede ser de los entes creados, no de Dios, ya que Dios categóricamente es uno y es único. Lo múltiple no hace referencia a la unidad solamente para negarla. Todo lo que es uno en cierto modo. La multiplicidad indica cierta unidad, aunque no la expresa clarísimamente, ¿no? Bueno, hablando de unidad, tenemos nociones derivadas y propiamente nociones opuestas a la de unidad. Nociones derivadas de la unidad, uno es identidad, lo que es uno en la sustancia. Yo soy yo. Yo me estoy viendo aquí en un monitor, entonces ese que estoy viendo delante de mí, pues soy yo, aunque ahí sea una imagen o un reflejo de lo que yo soy, pero es mi cara, mis manos, se mueve al mismo tiempo que yo, etcétera. Entonces hablamos de una identidad entre este individuo y el que está en aquella pantalla, aunque no sea otro, ¿no? Sino simplemente un reflejo. Entonces, lo uno en la sustancia es conmigo mismo, en este caso mi reflejo, pero también el uno en la sustancia es con otro que coincida. Tengo un teléfono celular y otro teléfono celular. La sustancia es la misma, no materialmente, ¿no? Porque son dos elementos, pero lo que les hace ser lo que son, lo que les hace ser teléfonos celulares en este caso, es lo mismo. Por eso hablamos de identidad. Cuando hablamos de igualdad, podemos hablarlo en un sentido propio, bueno, siempre hablando de cantidad, pero en un sentido propio o en un sentido impropio. Cuando hablamos del sentido propio de igualdad, por ejemplo, estamos describiendo dos torres igual de altas, dos personas igual de ágiles, lo que sea. Y en un sentido impropio, hablamos de una igualdad que ya no entra por la cantidad, sino en cualidades, por ejemplo, la virtud y la perfección. Es que fulano y sutano son igual de responsables, ¿no? Entonces, por la unidad podemos hablar de igualdad. Son muy similares. Y la semejanza es uno en la cualidad, pero se distingue por prudencia, por color, por temperamento. Hay algo en lo que son semejantes. Se parece a lo que llamamos noción análoga, que también se mencionó en el curso anterior, la noción análoga, dos términos en parte igual y en parte diferentes. Esto llamamos semejanza. Semejanza. Paréntesis. El domingo hablé en la misa de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la distinción? Imagen. Todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano, ha sido creado a imagen de Dios. Por eso no podemos decir que un ser humano no bautizado es como cualquier criatura. No, porque se distingue el ser humano de todas las criaturas
en cuanto a hecho a imagen de Dios. Ahora, esta imagen que soy yo puede ser más semejante a Dios o menos semejante a Dios. Entonces ahí viene la expresión imagen y semejanza, ¿no? La semejanza total, que sería igualdad o identidad, más bien identidad, solamente nos la da la gracia santificante que se nos da por el bautismo, nos la hace recuperar cuando lo hemos perdido el sacramento de reconciliación, nos la aumenta la Eucaristía y bueno, el resto de los sacramentos. Entonces, tampoco podemos decir que simplemente todos somos hijos de Dios y por lo mismo da lo mismo, es igual estar bautizado que no estar, por ejemplo. No, aunque hay una imagen y cierta semejanza, esta semejanza puede ser mayor o puede ser menor. Insisto, la gracia de los sacramentos es la que nos da esa mayor semejanza, ¿no? Ahora, nociones opuestas a la de la unidad están relacionadas con la noción de unidad, pero en cuanto a oposición. Diversidad, que sería la multitud en la esencia, o sea, esencias totalmente diferentes, hombre y perro. Estamos hablando de elementos múltiples. Una diferencia, convergen en algo, pero se diferencian en otro, ¿no? Tengo un celular Android y un iPhone. Entonces tienen una similitud, ambos son smartphone, pero tienen una diferencia el sistema operativo. Y la distinción es cuando se niega la identidad por el orden de sustancia, por principios constitutivos, puede ser una distinción real o de razón. Por ejemplo, dos seres humanos que ambos tienen la misma sustancia natural, pero puede ser una distinción de razón por la edad, ¿no? Si es menor de edad, usted no puede votar. Si es mayor de edad, usted puede votar. Entonces, hay una, bueno, si yo tengo 17 años con 364 días, no puedo votar. Pero, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Hay un cambio real, sustancial en mí? No. Pero a nivel de razón, sí. Porque incluso los documentos que ahora obtengo por la mayoría de edad me cualifican para ciertos trámites y demás. Muy bien. Y una última noción que hablaremos en este capítulo de la unidad es el algo, o dicho en latín, alquid. Alquid, con QU. Acuérdese que en latín QI, QE, sí se pronuncia la U, no como en el español, que para nosotros es muda en ese caso. Entonces, aliquid son dos palabras, aliud, quid, otro qué. Cuando hablamos de algo, estamos hablando de otro qué. Me acordé del Grinch, ¿verdad? Que los de la villa se llamaban los quiénes. Y para despreciar al Grinch, dicen, ese no es un quién, ese es un qué. Paréntesis del Grinch original, una caricatura viejita, es una narración de tinte cristiano para hablar del nacimiento de Jesucristo. Ya lo que se hizo después, pues son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces el aliud quid es el otro qué. Entonces hablamos de algo porque el ente es una cosa distinta respecto a los demás. Al decir ese es algo, lo distinguimos de otra cosa, de otra cosa. Entonces, esta noción de algo se da en la multitud de entes creados. Entonces, al decir que es algo, hablamos de su unidad, pero en relación con los demás. Se resuelve pues en la unidad y explicita el contenido de esa unidad de la cual estamos hablando. También algo, estas son nociones, no es la primaria, sino derivada, eh, lo oponemos al no ente, a la nada. En la caja, ¿qué hay? No, no hay nada. O sí hay algo, no sé qué sea, pero hay algo, ¿no? Muevo la caja y suena. En esta caja hay algo. Entonces hablamos de algo también como distinguiéndolo de la nada. Y también algo lo hablamos como de una esencia indeterminada y se aproxima a cosa, a la noción de cosa, ¿no? Entonces, pues era algo, vi algo acá afuera, ¿qué era? No sé, pero había algo. Entonces, no pude definir de qué se trataba, pero tengo la noción de que sí había algo indeterminado, pero estaba presente ahí. Entonces, otra de las aplicaciones de la noción de algo. Fíjese, como algo tan simple puede tener, sin embargo, bueno, hay que hacer ejercicio racional para entrar con ello en la filosofía, pero luego puede tener utilidad para el entender por qué hablamos así, por qué tenemos estas nociones. Hablando de esto que acabo de decir, de la noción de algo, es algo que todos hemos entendido de alguna manera
en nuestra mente, aunque no sepamos definirlo, ¿no? Bueno, con eso terminamos el capítulo de la unidad y vamos a hablar ahora de un segundo trascendental, que es el de verdad. Ente y verdad. Se atribuye principalmente, cuando hablamos de verdad, hablamos sobre todo a nociones a juicios de entendimiento. Juicio es afirmar o negar algo de una idea. Entonces, un juicio de entendimiento que se conforma con la realidad y la expresa fielmente. Esa es la noción más clara e inmediata que tenemos de verdad. Santo Tomás de Aquino dirá que es la adecuación de la inteligencia con la realidad, aunque ya estaríamos hablando de manera más precisa de una verdad lógica. Se puede hablar de verdad ontológica, que es lo que más vamos a tratar aquí, e incluso de verdad moral, aquello que es acorde al buen comportamiento, a la ley eterna, a la ley natural, etc. Entonces, la verdad del entendimiento depende del ser. O sea, si es mi inteligencia, es la que se tiene que adecuar a la verdad. De esto hablamos en la primera clase allá del curso anterior. Algo verdadero es si mi inteligencia se amolda para captar lo que objetiva, concreta y de forma real está delante de mí para ser conocido. Si se adecua, entonces este juicio que estoy haciendo acá es verdadero. Si hay una inadecuación, yo tengo delante de mí una cámara a la cual estoy hablando, pero si al ver esta cámara mi inteligencia capta perro, pues entonces hay una inadecuación, entonces tal juicio no es verdadero. Pero bueno, ahora, por qué mi inteligencia puede captar que delante de mí hay una cámara? Porque hay un orden en el conocimiento y hay un orden en el ser. Primero es el ser y luego el conocer. Ojo con esto, porque muchas posturas filosóficas, desde la filosofía modernista hasta la filosofía contemporánea, tiene una fuerte carga de subjetivismo en el que dicen que no, que lo que importa en la realidad es lo que conozco, porque si yo no lo conociera es tal cual si no existiera. Falso, falso. Si yo no conozco por lo que sea, esto no priva de la existencia, no sé. Ustedes no sabían que yo tengo una cámara X delante de mí, es una cámara Sony, ustedes no sabían. Y entonces el que ustedes no conocieran el elemento concreto que yo tengo delante de mí no produjo la inexistencia de este objeto. Entonces, la verdad, el que mi inteligencia sea capaz de hacer juicios verdaderos depende en primerísimo lugar del ser, porque si se puede captar por la inteligencia es que debe haber algo previo, un fundamento y medida de la verdad. Si no existiera, yo no lo podría conocer. Ah, pero es que hay entes de razón, como el unicornio, que no existen en la realidad. Este unicornio, un caballo, generalmente blanco, con un cuerno. No, no, pero en el argot de las narraciones fantásticas surge este personaje o esta criatura que es muy conocida y por eso lo podemos pensar, lo podemos imaginar, aunque no exista. Bueno, pero hubo un texto que finalmente sí estaba en la realidad y que a algún autor se le ocurrió hablar de estos seres fantásticos, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un fundamento en la realidad. Las cosas tienen en sí verdad. Ojo con esto. Cuando yo hablo de verdad sobre el tema de la verdad, me centro ante todo en la verdad lógica, porque es lo que más me interesa para tratar temas filosóficos y teológicos. Pero no existiría la verdad lógica si no existiera la verdad ontológica. Entonces las cosas en sí mismas tienen verdad y la verdad se fundamenta en lo que las cosas son. La verdad entonces será una propiedad trascendental del ente, de todo ente. El fundamento de la verdad es el conocimiento, perdón, el fundamento de la verdad de conocimiento es la verdad del ente, lo que ya vengo repitiendo. La verdad así se identifica con el ente, y hablamos de identificación en el tema anterior, y le añade una relación de conveniencia a un intelecto que puede comprenderla. Así como la bondad añade al ente la razón de apetecible, y hablaremos luego de la bondad. El ente es apetecible y esto que se lo da la bondad, de manera similar, la verdad nos lo hace cognoscible.
e incluso contemplable, aunque eso está más relacionado con la belleza, que también es un trascendental. Entonces, la verdad de las cosas, el ente es verdadero, el ente, me da mucha risa porque suena como el ente, no, el ente es verdadero en cuanto que es inteligible, entendemos lo que es y lo que no es, pues no puede saberse y si no puede saberse, pues no puede conocerse. De esta manera, ente y verdad son equivalentes. Fíjese cómo. Ente y verdad son equivalentes, como habíamos hablado de ente y unidad son equivalentes. Habíamos hablado en el tema anterior, unidad no le agrega nada al ente, como decir ciego no le agrega nada al topo, decir verdadero tampoco le agrega nada al ente. El ente y la verdad son equivalentes, recuerden. Los entes más perfectos son más inteligibles en sí mismos. Esto es interesante porque nos vamos a topar con una aparente contradicción. El ente, si depende mi inteligencia de que el ente, vamos a hablar de esta cámara, tenga verdad para que yo lo puedo conocer, cuanto más perfecto es ese ente, más inteligible es, o sea, más fácilmente mi inteligencia lo capta. Pero entonces entramos en un conflicto, porque ¿qué es lo más perfecto de todo? Dios. Dios es perfectísimo, dueño de todas las perfecciones, la perfección misma. Por lo tanto, es lo más inteligible, lo más cognoscible de todo cuanto existe en la realidad. Y sin embargo, porque nuestra inteligencia humana es imperfecta, el conocimiento de Dios nos es difícil de entender a nosotros. Y un ejemplo muy claro que pone aquí el autor es cómo el, si usted está en una habitación cerrada, oscura, sale a la luz del día y todavía más mira directamente el sol, se le impacta tanta luz en sus ojos que deja de percibir, ya no ve, ya no ve. O sea, hay tanta luz que es lo más visible que existe en este mundo, pues la luz, ¿no? Cuando no hay luz, pues hay oscuridad y no podemos ver nada. ¿Qué captan nuestros ojos? Luz. Y sin embargo, puede haber luces tan intensas o intensísimas que producen ceguera, aunque sea transitoria, ¿no? ¿Por qué? Por la luz intensísima que la imperfección de nuestro ojo, la limitación, nos limitan también para percibir aquella luz en este caso, ¿no? Espero no haberlos revuelto mucho con eso que estoy diciendo. Bien, entonces, Dios, aunque es lo más perfecto, por lo tanto lo más inteligible, no es tan fácilmente accesible a la mente humana o a la inteligencia humana por la limitante que tenemos, ¿no? En este mismo sentido, puede haber lentes, aquí sí digo lente, que tienen un rango muchísimo más amplio que el ojo humano para captar la luz. Por ejemplo, los lentes infrarrojos. Alrededor de nosotros hay irradiación de luz infrarroja, pero los ojos humanos no la pueden ver. Un lente de infrarrojo sí. ¿Y cómo se percibe? No, a nosotros cómo lo percibimos como calor. El lente infrarrojo le podrá dar cierto color, ¿no? Entonces ahí hay una mayor capacidad de captar, porque hay una mayor perfección para la función óptica en este lente artificial que en los lentes naturales que tenemos nosotros, que son los ojos. La relación de la verdad de Dios con el entendimiento humano. Los entes son verdaderos en distintos sentidos, según se relaciona con el entendimiento de Dios o con la inteligencia humana. Esto que voy a decir a continuación está medio revuelto y viene en un libro de Santo Tomás de Aquino que se llama De Veritate, de la verdad. En la edición que yo tengo del libro se llama Cuestiones disputadas sobre la verdad. Muy interesante porque dedica ampliamente cuestionarse Tomás de Aquino sobre qué es la verdad, si se puede conocer, si no se puede conocer, cuáles son las limitantes, etcétera. Muy, muy interesante. Entonces, la verdad de los entes, ya dijimos, todo existente, todo ente existente tiene verdad, si no mi inteligencia no lo podría captar. Todo ente tiene verdad. Entonces, la verdad de los entes es el fundamento y medida del entender humano. Las cosas conocidas miden nuestro entendimiento. O sea, cuanto ya yo más conozca, tendré un entendimiento más grande, más fuerte, más lúcido, etcétera.
la actualidad de cada cosa es como luz interior de ella. O sea, actualidad queremos decir que está en acto, ¿no? Y el ejemplo de esto es el cerillito. El cerillito apagado en potencia genera fuego en potencia, pero no lo hace actualmente. Sin embargo, cuando lo enciendo, la potencia se actualiza, o sea, se hace acto y se produce pues la luz que había ahí. ¿Quién se imagina si yo no conociera los fósforos? ¿Quién se imagina que en este objeto tan pequeño hubiera, por decirlo así, entre comillas, fuego guardado? Pues, y ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar esa potencia que pase a ser acto. Cuando el hombre conoce, se da una relación de razón, no real. O sea, que yo conozca esta cámara que está delante de mí, no modifica la cámara, me modifica a mí en cuanto al conocimiento que tengo, pero la realidad sigue siendo ella. Que yo pueda modificar la realidad con el esfuerzo, la tecnología, etcétera, sí, sí, pero eso es otra cosa. Entonces, nuestra inteligencia, insisto una vez más, depende de la verdad ontológica como de una dependencia real. El ente, para ser verdadero, no depende de mí, pero yo, para conocer la verdad, sí dependo del ente o del ser si nos referimos a Dios. ¿Por qué? Porque si no existiera el intelecto del hombre, las cosas seguirían existiendo en su esencia, ¿sí? Entonces, no es mi intelecto el que le da existencia a las cosas, sino que las cosas ya tienen su existencia, por lo tanto tienen verdad que es inteligible. Entonces hay que tener cuidado porque el ente no queda condicionado ni se reduce a la inteligibilidad humana. Como decía un filósofo que se llama Berkeley, que decía que el único ser es el ser percibido. Y de alguna manera se parece a lo que dijeron en su momento Occam y Descartes. Occam decía, no hay esencia, solamente son nombres. Descartes también hablaba de una limitación en el conocimiento de las esencias, y entonces esto nos mete en un conflicto pues de relativismo, ¿no? Para Descartes él decía, pienso, luego existo, una cuestión muy similar a lo que decía Berkeley, del ser es el ser conocido. Y entonces aquí hay una inversión del orden epistemológico, es decir, hay una inversión del orden del conocimiento. Y si hay esta inversión del orden del conocimiento, pues es una falsedad. Ah, porque yo lo pienso, es que la realidad existe, eso es falso e insustentable. La verdad de los entes creados se fundamenta en la inteligencia de Dios. O sea, porque Dios piensa, vamos a decir así, los entes, es que los entes existen tal cual son. Entonces, de Dios respecto a los entes sí hay una relación de dependencia, porque Dios intelige las cosas que existen, estas existen y de determinada manera. La verdad del entendimiento humano es algo que ya mencioné al principio. Estamos hablando de la llamada verdad lógica, en palabras de Santo Tomás, adequatio rei et intellectus, o también hay quien lo dice adequatio rei intelligo, adecuación de la inteligencia y la realidad, o la inteligencia con la realidad. La falsedad no solo se da en el entendimiento humano como defecto suyo, no es el ente, más bien el ente es verdadero. Incluso si estuviéramos hablando de una moneda falsa, esta moneda es verdadera. La falsedad está en su relación con otras monedas que son de otro material, que fueron hechas por una institución oficial o lo que sea. El entendimiento humano espontáneamente se ordena a la verdad, pero la adecuación de la inteligencia tiene su fundamento último en el ser tanto de la inteligencia como de los entes. Es la conveniencia de algo superior, el ser, y algo inferior, la naturaleza humana, lo que hace posible este conocimiento. El intelecto entonces no se convierte en la cosa conocida, sino que se adecúa operativamente a ella. O sea, no, yo veo esta cámara, no me convierto en una cámara, pero sí se adecúa operativamente mi inteligencia por los juicios, se adecúa a esa cosa para yo tener la cámara y decir cámara. La ordenación del intelecto a la verdad no es algo ajeno al ente, sino algo que brota del ser, fundamento de la verdad. Por lo tanto, no se trata, cuando hablamos de que algo es verdadero, de mera apariencia o de simple representación. Y aquí concluimos los dos temas de hoy para la siguiente semana.
Bueno, este no es el libro, pero bueno, seguimos con los otros dos trascendentales. Acá lo tengo. Entonces, hablaremos la próxima semana de los últimos dos trascendentales que nuestro texto maneja, que es el bien y la belleza. El bien y la belleza. Este curso en realidad es muy breve, ¿eh? Porque luego iremos ya a la última parte del libro, que es la causalidad, que es una doctrina elaborada por Aristóteles, retomada por Santo Tomás de Aquino y que nos ayuda a entender muchas cosas. Lo que estoy pensando es terminar tal cual el libro y revisar algunos artículos de este texto de Santo Tomás de Aquino, de disertaciones en el tema de la verdad, cuestiones disputadas sobre la verdad o simplemente de veritate. Pero por lo pronto, la próxima semana veremos los siguientes dos trascendentales. Si hay alguna pregunta, con confianza.